Muy bien, entonces nosotros planteamos tres interrogantes que nos ayudan a conocer un poco acerca de la organización y que tienen que ver mucho con la contabilidad. La primera interrogante que yo les quiero plantear es: ¿quién determina las políticas contables en una ONG? Me dicen, oye, pero ¿qué es una política contable? Una política contable es el conjunto de reglas, normas, bases, principios. O sea, hablar de política contable en la práctica es del conjunto universal de todas las normas. ¿Quién las determina? Bueno, en el caso, por ejemplo, del banco, lo determina la SBS. En el caso del Estado, Contraloría Pública de la Nación. En el caso de alguien que está en bolsa, probablemente con ACEP. Entonces, en el caso de una ONG, ¿quién? Entonces depende. Muchas veces las políticas contables dependen de los cooperantes, sobre todo para transacciones especiales como aquella famosa de que yo tengo activo fijo, dentro del proyecto hay activo fijo del proyecto, termina el proyecto, yo me quedo con parte del activo fijo. Y luego tengo ahí una depreciación, pero esa depreciación en algunos casos no es gasto contablemente, sino más bien afecta al patrimonio, por decir, ¿no? Es un caso especial que les comento, que sea en ONG. ¿Quién lo dice? ¿No? Entonces uno siempre le dice al contador, ya ve, tu cooperante es el que te manda políticas contables. Eso se llama política contable externa, ¿no? O sea, reglas que me establecen afuera. Ahora, dentro de mi organización yo puedo tener políticas contables, por supuesto que sí. Por ejemplo, me dice, ¿cómo yo hago para establecer una política contable? Cuando usted indica cuál es el proceso, por ejemplo, de ingreso del dinero a una cuenta, bancos, quién autoriza, cómo sale el dinero, cuál es el proceso, cómo se registra y cómo va a afectar resultados, todo eso es una política contable, ¿no es cierto? Oye, pero es un tema administrativo, pero también significa ver un manejo contable. Oye, pero dime, ¿cuál es la diferencia entre lo administrativo y lo contable? Lo administrativo y lo contable es básico. Lo contable va a estar siempre sesgado a un tema de emisión de información, ¿cierto? Y lo administrativo es el global, ¿no? Entonces, eso siempre yo les pregunto, porque ahorita están hablando de plan contable y yo estoy hablando frente, por ejemplo, en el caso de colega, con una ONG que es subsidiaria de una extranjera. ¿Y tú bajo qué normas? Yo trabajo con normas contables de Canadá, como me pasó alguna vez, ¿no? Sí, canadiense, sí. Pues, ¿y qué dicen del plan contable? No, nosotros hasta el año pues estamos todos usando plan contable canadiense. Y ahora, no, dicen que usemos peruano. Pero hay que homogeneizar con el canadiense. Tiene que estar ahí que leer. Eso es un mundo totalmente diferente, ¿ya? Bien, esa es la situación. Ahora, hay otro aspecto fundamental que afecta también el tema contable, que es, trabaja con varias entidades cooperantes, ¿no? Con una, con dos, con tres. ¿Cuál de ellas afecta normas contables? No, ninguna. Ya. Yo determino mis propias políticas contables. Tú. Entonces la persona que está encargada de esto, pues es la persona que maneja, el presidente del comité de asociados, el gerente general, el administrador, es el que va entonces a determinar políticas contables. Pero el administrador, por ejemplo, que es el caso de la colega, dirá, no, yo no estudié para eso, ¿no? Entonces se requiere el apoyo de un profesional especializado. En el caso de que una ONG entra a un proceso legal, pues uno, o tiene un departamento legal dentro de la ONG, o dos, contratar los servicios de un abogado externo para que lo apoye. Sucede lo mismo con la contabilidad. Entonces, eso de los cooperantes también hay que ver. Más adelante tiene influencia, sí, porque nosotros tenemos ahora uno de los cambios fundamentales en el plan contable que vamos a ver luego en codificación, obedece al hecho que aparece el concepto de terceros y relacionados. Por ejemplo, una empresa privada puede tercero con alguien con quien no se relaciona. ¿Y qué es alguien que se relaciona en una empresa? Pues es su filial, pues es su principal, pues es su asociado. Entonces la pregunta va en el tema de cooperantes también. Pregunto, ¿yo en la ONG tendré alguna relacionada? ¿Tendré mi principal? Si yo me pregunto, ¿alguno de los socios que forman es una persona jurídica extranjera? ¿Tiene nivel de control? Eso vamos a ver. Esa pregunta es interesante y nos va a ayudar a reflexionar sobre algo que vamos a ver más adelante a nivel de códigos. 3. ¿Cuál es la estructura de su presupuesto? Esto también es fundamental y afecta drásticamente el tema de manejo de los gastos. Ustedes han tenido por lo general, dependiendo cómo registran contablemente, hay unos colegas que registran de la clase 9, entiendo la clase 9 es lo que maneja cuentas presupuestales o cuentas de resultados contra los gastos, ¿no? Se dicen así. Otros no, dicen la clase 6 a la clase, o elemento 6 al elemento 9. ¿Por qué yo digo acá que me interesa el presupuesto?
porque el presupuesto amarra con cuentas de gastos y el plan contable general empresarial plantea modificaciones en el tema de gastos. Entonces hay que revisar también el presupuesto, ¿no? Si nosotros amarramos presupuesto con la parte contable de gasto, tiene que amarrar. Entonces no solamente es cambio mi código si ahí quedó, también hay que ver ese tema, cómo está mi estructura de presupuesto. Bien, vamos con otras preguntas. Seguimos. Bien, yo me preguntaría acá rápidamente, ¿cuáles son sus políticas contables con relación a los ingresos? Bueno, me dices, yo acá no vendo, o si vendo, ¿no? Hay que ver, porque hay algunas ONGs que siempre preguntan y pasa, ¿no? Por ejemplo, me dicen entidades ya mixtas, ya que resulta lo siguiente: están ahorcadísimas de fondos y se ponen a vender, venden cosas, venden productos, venden yogur, venden yo qué sé, ¿no? Y eso está grabado con IGB, pero no está grabado por renta porque son lo otro, ¿no? Pero hay un tema de confusión, pero dicen ya tienen actividad económica, no, hay una suerte de conflicto ahí. Por ejemplo, esa situación me parece interesante porque llega un punto en el cual, si tú quieres financiarte, ¿por qué no constituyes una empresa y la empresa que opera normalmente, ¿no? Para que no evitar, porque tú sabes que en el tema de ONG tú tienes una autorización por parte de SUNAT para operar, porque tienes características especiales. Pero si ya das la apariencia de operar como empresa, pierde esa esencia y SUNAT tranquilamente podría revocar ese tema, ¿no? Como ha pasado en algunas organizaciones que conozco, ¿no? A nivel nacional, que realizan ventas, ¿no? Por ejemplo, la típica me dicen, yo he construido una planta procesadora de quesos. Allá, lo lógico en una ONG es que tú construyes la planta procesadora, capacitas a la gente y les transfieres la planta. No, he construido la planta para yo producir quesos y vender los quesos. Ya, estás entrando al tema de la empresa. Yo te sugiero que en ese caso, ese bloque patrimonial lo separes y constituyes tu propia empresa. ¿Y cómo funcionaría eso? ¿Cómo ingresaría el dinero a la ONG? Bueno, esa empresa puede donar a la ONG y obtendría un crédito, ¿no es cierto? Como pasa el sentido lógico de las empresas, ¿no? Las empresas no pueden realizar proyección social por su propio sentido. ¿Qué es lo que crean? Sus fundaciones, ¿no? Y trabajan en el sentido aparte. Entonces esto es importante. ¿Cuáles son las políticas contables con relación a sus ingresos? Bueno, como dirán, todo el dinero me aporta mis cooperantes, ¿no? Y de ahí yo distribuyo, por lo tanto en sí no tengo ingreso. Más que todo tengo una cuenta de control que tenía, que era la 44, que conforme iba desembolsando iba contra probablemente una cuenta de ingresos, ¿no? Y contra los gastos se quedaba en cero, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus políticas contables con relación a sus gastos? Ese es otro tema, con relación a sus gastos, ¿no? Como decía, muchos de nosotros en contabilidad, decimos, bueno, viene el auditor y que audite, ¿no? Pero sería bonito que llegue el auditor y tú lees un manual en el cual estén pues las políticas contables. El ingreso se reconoce de esta manera, los controles se tiene de esta manera y hay un flujograma, ¿no? Cómo va, todo eso, ¿no? Igual para los gastos, ¿no? Entonces, el límite para tal gasto, ¿cuánto es el límite de caja chica? ¿Cuánto es el límite por proyecto? ¿Cuáles son las restricciones? En políticas contables de gastos yo no me meto mucho, porque yo sé que en una ONG este es el tema mucho más apretado que en una entidad privada. En una entidad privada hacen lo que quieran, ¿no? Compran facturas probablemente, quieren bajar IGB, pero en una ONG no. Sobre todo que son muy frecuentes de auditoría. O sea, es fácil que tú identifiques a un contador de una ONG, ¿no? Dentro de un escenario de varios contadores, ¿no? Dices, va a haber auditoría hoy día. El que no se asusta es el de ONG, pues, definitivamente. Mañana hay otra auditoría. Está bien, que sigan las auditorías, porque el año tiene 8, 9, 10 auditorías. No solo tiene auditoría por parte de los socios, sino tiene auditorías por parte de los cooperantes. Entonces ese es un tema totalmente distinto. Otro, ¿cómo maneja su clase, o en este caso su elemento 9? El tema presupuestal, como les decía, ¿no? O sea, hay que reflexionar y hay que ver. Yo tengo mis gastos, tengo mi presupuesto, y cómo amarra. Hay que ver eso, y justamente también de eso trata el curso. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Principales cambios en el tema de registro. Veamos. ¿Hasta qué punto yo puedo modificar como contador si fuera una empresa? ¿Ya? O sea, ¿hasta qué punto yo puedo modificar como contador?
El plan contable es una serie de dígitos, es una serie de códigos, ¿no? Originalmente en el plan contable general revisado, nosotros podíamos hacer y deshacer. Tanto así que en una ONG tú creas una 44 y no pasaba nada. Probablemente en una contabilidad agropecuaria probablemente usabas la 27 y no sucedía nada. Pero ahora, si es que se trata de 2, es decir, una cuenta, y de 3 dígitos, es decir, cuenta y subcuenta, ahí sí hay que, ¿cómo se llama? Hay que pedir permiso al MEF. Eso lo establece para una empresa, ¿no? Para una empresa es así, como veremos más adelante. Pero en el caso de una ONG no va a cotizar en bolsa, ¿no? Una ONG, sus estados financieros no van a estar. Más que todo lo que se audita son los proyectos individuales y eficacia y eficiencia, economicidad en el proyecto, ¿no es cierto? Proyecto. Entonces, probablemente la necesidad del contador haya de modificar una cuenta, ¿no? Yo sugiero, al menos desde mi punto de vista, que un contador de ONG puede modificar las cuentas. No es necesario que pida permiso al MEF. ¿Por qué? Porque definitivamente esto es ya de manejo de un sector que no lucra. Pero muchos colegas dicen, no, ahí estás exagerando. No, a lo mejor hay que pedir al MEF. Entonces me dice... La auditora se rige mucho en reglas de la zona. Entonces, en ese punto, entonces si pasa eso, entonces sencillamente nos regimos a la norma y más bien la flexibilidad está a nivel de 4 y 5 dígitos, a nivel de diccionario y subdiccionario, como veremos más adelante. Otra pregunta fundamental que vamos comenzando y luego en la lectura la vamos a reforzar es ¿a cuántos dígitos podría registrar como mínimo? El plan contable general empresarial está diseñado para que trabajemos necesariamente a 5 dígitos. Probablemente, como veremos, 3, 4, pero ya tratándose de la gente de sistemas te van a decir que todo lo trabajas a 5 dígitos. Entonces, ni vuelta a quedar. ¿Ya? Luego, pregunta, ¿esto es relevante para mi ONG? Como te decía hace un momento, ¿no? Es cuestión de reunirnos con gerencia, hay que ver probablemente el tema de nuestro auditor, consultar y ver, pues, ¿no? Ahora, la norma tributaria lo único que dice es adoptar el plan contable, ¿no? El plan contable maneja 5 dígitos, entonces muchos colegas lo que optan es, ya bueno, lo que está, modelo empresa, pues lo adopto, ¿no? Habría que adaptar. Hay un tema fundamental que muchos colegas que no lo tocan probablemente por razones de tiempo, y auditor también depende. Cuando en la universidad se estudia contabilidad, se solicita, ¿no es cierto? Y se pide, a ver, saquen su plan de cuentas. Entonces sacan un catálogo, un listado. Eso no es el plan de cuentas, eso se llama catálogo de cuentas. Lo decimos, por ahí los que estudiamos contabilidad sabemos que podemos comprar en los libreros y nos sacan un librito que dice plan de cuentas, ¿no es cierto? Eso es el plan de cuentas, es un documento oficial, ¿no? Pero el tercer nivel se llama manual de cuentas. ¿Qué quiere decir? Que es un documento que solamente se aplica en una organización y en el cual se establece el uso de cuentas para esa organización. Por lo tanto, está la dinámica, las cuentas especiales, las transacciones especiales que solo realiza mi organización. Eso se llama manual de cuentas. Muchos colegas, por razones de tiempo, por razones de esfuerzo, no... Es que recursos también, ¿no? Es difícil, créanme. Yo ya, como hace 2 años, comencé el taller diciendo, hagan su manual de cuentas. Han pasado 2 años, he pasado por distintas empresas, hemos estado trabajando con distintos talleres, y llegamos a la conclusión de que es difícil. Mejor documenten bien sus políticas contables a través de instructivos. Porque hacer un manual de cuentas creo que es mejor decir que lo tiene que hacer un profesional externo. ¿Sí? Pero ahí queda siempre la pregunta. Muy bien, seguimos en la siguiente. Antes, esto es como un preámbulo antes de ver el documento de plan. Principales cambios en la medición. Vamos a ver que uno de los cambios fundamentales en el plan contable general empresarial no solamente es que cambiaron los códigos, no, sino también significa que hay cambios en la medición. Para comenzar, nosotros en contabilidad medimos. Entonces la pregunta que nos hacemos acá es ¿qué significa medir en contabilidad? Bueno, en el caso, por ejemplo, de un químico, agarra esa botella y dirá, hay 600 mililitros de agua. Agarrar su bureta, su probeta, ¿no? Traemos un arquitecto, ¿no? Y pues, hace su wincha, ¿no? Son 20 metros de acá, 40 metros de allá, ¿no? Mide. ¿Y el contador cómo mide? El contador mide en
función de la moneda, en función del dinero, lo que se llama unidades monetarias, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Ahora, ¿ha habido cambios en la medición? Por supuesto, como veremos más adelante, vamos a comprender y vamos a analizar qué criterios de medición hay en el plan contable. Uno de los cambios en la estructura del plan de cuentas es el énfasis en la medición, ¿no? El énfasis en la medición. Al hablar de énfasis en la medición es trabajar a 5 dígitos. Por ejemplo, les doy un ejemplo de medición. Nosotros podemos adquirir estas sillas que ustedes están sentados a un precio según factura. Eso se llama evaluación inicial. Pero posteriormente pasan los años, en contabilidad hay un hecho que se llama depreciación, y que pasan los años y que probablemente ya contablemente ya estén con valor de un sol, pero sin embargo todavía la estoy usando. Entonces yo opto por algo que se llama reevaluar. Al momento de reevaluar, estoy asignando otro valor. Ya no voy a usar la facturita, sino voy a usar probablemente la tasación de un profesional independiente. Entre otros cambios que nos presenta el plan contable, citar por ejemplo el tema de costos de financiación, el tema del valor razonable, que son cambios radicales que vamos a ver en un momento más. Ahora, en contabilidad miden con moneda, perfecto. Ahora, en contabilidad miden y en función de momentos. Hay 2 momentos en los cuales se produce la medición en contabilidad. Se llama medición inicial y medición posterior. ¿Qué quiere decir? Que el contador, por ejemplo, recibe la facturita y lo contabiliza. ¿Eso qué se llama? Medición inicial. Pero puede haber mediciones posteriores, sí. Por ejemplo, resulta que en la organización compran una camioneta. Más que compran, a lo mejor les aportan la camioneta. Entonces el proyecto ingresa a algo que se llama evaluación inicial, a un costo inicial esa camioneta. ¿Perfecto? Pero ¿qué pasa? Luego pasa el tiempo y le cambian el motor. Entonces ya al cambiar el motor cambia las condiciones, se extiende la vida útil. Y ese cambio de motor es algo que en contabilidad nosotros conocemos como una mejora. Entonces lógicamente dices, ha habido una medición inicial y ahora con hay mejora, hay una medición posterior. Eso lo establecen las normas contables. Entonces en contabilidad no solamente, bien fácil, tiene la factura y que ese problema se hacen, ¿no? Oye, a fecha de balance los contadores tenemos que asignar temas de medición. Eso es fundamental. Bien. Ok, vamos a entrar ahora sí a ver el tema de estructura de las cuentas y vamos a ver un poco la parte doctrinaria del plan contable de acuerdo al documento. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos a